Bueno, hoy es lunes 23 de junio, y vamos a compartir un espacio de historia que va a arrancar con la modernidad. Hasta ahora estábamos hablando de la Edad Media y todo lo que implicó las expulsiones, los movimientos migratorios, los cambios de lugar y las características de cada uno de los países donde habitamos. Y hoy arrancamos con la Edad Moderna. Esa Edad Moderna empieza ¿con qué acontecimiento? No. La Revolución de Mayo, dijeron acá. Con la Revolución Francesa, la versión europea de nuestra revolución, la Revolución Francesa 1789, es el acontecimiento que se acordó como convención, que es el cambio de era. Obviamente que las cosas no ocurren en un día determinado, no es tan abrupto, pero se toma esa fecha para empezar a entender que hay un cambio en la humanidad muy fuerte. Va a ser llamado, entre otros nombres, la época del iluminismo. Que todas estas palabras están cargadas de ideología, no son simplemente descriptivas, ¿no? Hablar del iluminismo a partir de la Edad Moderna es decir que la antigüedad es oscurantista. Es algo que le falta comprensión, entendimiento, luminosidad, llámenlo como quieran. Entonces, los nombres nunca son casuales y siempre marcan mucho. Como vemos en Kabbalah, los nombres marcan mucho, pero acá también en lo ideológico son muy importantes. Entonces, este movimiento que ahora vamos a describir a muy grandes rasgos, porque podríamos dedicar la hora entera para hablar de esto y no nos alcanzaría, a grandes rasgos va a tener epicentro en Inglaterra, Francia, Alemania, Centro Europa es el eje donde va a comenzar este movimiento que, entre paréntesis, vimos en nuestro último encuentro hace un montón de días. Es entender esto es una de las formas de entender la diferencia entre el movimiento entre los judíos Ashkenazim y los judíos Sefaradim. Los judíos Ashkenazim están atravesados por el iluminismo. Los judíos sefaradim no. Los países que albergaban a los judíos sefaradim no tuvieron iluminismo o no fue un movimiento central y fuerte. Eso es una gran diferencia. Entonces, vamos a ocuparnos ahora de Ashkenaz, del centro de Europa, de la región básicamente de 3 países que les dije, con este movimiento que va a colocar a la razón en el centro de la escena. Eso significa que hay mucho menos lugar para la revelación, para lo divino, para lo mágico, para todo eso que venía ocupando tanto espacio en la humanidad, ahora es reemplazado por la razón. Entonces podríamos decir que el movimiento que da origen a esta modernidad, podemos decir que arrancó 100 años antes, con Descartes, quizás como uno de los primeros filósofos que a través de su libro y su presentación de cuestionar y de criticar y de preguntar y de no aceptar las cosas como verdaderas sin que la razón lo verifique, empezó Discurso del Método, ¿no? Digamos, me imagino que lo habrán leído en el secundario. Tenemos ahí como parte de la génesis, por eso digo, nunca es un día exacto, donde empieza a transitar esta nueva realidad. Uno de los grandes cambios que va a proponer, que me interesa mucho en lo que estamos estudiando acá, es división, religión y Estado. Hasta esta época, el que gobernaba era el que tenía el aval religioso para ocupar el cargo político. Había una simbiosis o una unión muy fuerte entre Estado y religión. Esto va a cambiar. Y esto nos va a presagiar que le va a cambiar la vida al mundo judío profundamente a partir del iluminismo. Y por eso va a ser muy importante entender qué países y en qué momento va a irrumpir este iluminismo. Hay un gran número de judíos en Rusia. No hay mucho iluminismo en Rusia. Hay un número importante de judíos en Polonia.
no hay un gran iluminismo en esa época todavía en Polonia. Va a llegar tardíamente, no es que no va a llegar, va a llegar tardíamente. Pero sí hay judíos en Alemania, sí hay judíos en Austria, en el periodo austrohúngaro, sí hay judíos en Francia. Va a haber impacto del iluminismo, no en todos por igual, no todos al mismo tiempo. Entonces, con esta idea de la división, va a aparecer un concepto nuevo en la historia de la humanidad. Libertad religiosa, libertad de culto. Eso que hoy damos como obvio y como algo básico, no existía en la antigüedad. Y a partir de esta época va a empezar a ser un derecho de los ciudadanos. Todos conceptos que también empiezan a aparecer acá. Derecho de los ciudadanos, ¿no? Antes no había derechos de los ciudadanos. Los reyes o los señores feudales eran dueños, no tenían que rendir cuentas. Bueno, empieza a cambiar estas cosas y eso al pueblo judío en una primer lectura los va a favorecer muchísimo. Después vamos a ver que eso tiene su doble cara. No porque después les vaya mal, porque tiene su doble cara. ¿Por qué? Porque cuando vos estás encerrado en vos mismo, guetos obligatorios o autoimpuestos, ¿no? Vivís en tu propio mundo y no te invitan a integrarte al mundo total y no sos ciudadano y no podés empezar a ejercer tu libertad, sos judío. Nacés judío, vivís judío, morís judío. Cuando eso son las circunstancias, no era un cambio, no era una pregunta. Cuando el mundo se abre y te permite cuestionar y te permite usar tu razón y te invita a integrarte y te rodea por otra gente de otras religiones y te manda a la escuela que aparece como institución para empezar la primera etapa educativa y te manda a trabajos por fuera de tu mundo cerrado y te hace hablar, dialogar y conocer gente de otra religión, tu judaísmo pasa a ser una elección personal. Y cuando hay elección personal, hay posibilidades de que reafirmes tu identidad y pertenencia o que la diluyas para abrazar otra o para vivir en este mundo moderno sin necesidad de identidad religiosa. Entonces, esto que podría decir, qué bueno, le vino bárbaro al judaísmo, dejaron de obligarlo, de perseguirlo, porque ahora hay libertad de culto, apareció el otro concepto que tanto daño le hizo al pueblo judío, que se llama asimilación. Asimilación. ¿Está bien? Ahí tenemos las dos caras de esta moneda que estamos viendo. No todo es positivo, no todo es para bien, o sí, es para bien, pero tiene sus consecuencias, depende como cada uno lo quiera ver. Aparecen todos los conceptos, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, digamos, son todos conceptos de la Revolución Francesa que empiezan a aplicarse en muchos aspectos, especialmente en lo político, en lo cotidiano, en la vida de la gente, y por eso va a cambiar el mundo. Y básicamente aparecen ideas como progreso. Antes no se buscaba el progreso, y el progreso de vuelta tiene una carga ideológica. ¿Es progreso cuando hay mejores medios de producción para tener más bienes? ¿Es progreso o la gente tiene que trabajar más tiempo para comprar esas cosas que no necesita? Bueno, son miradas ideológicas que no vale la pena profundizar. Por lo menos dejo planteada de vuelta que la palabra iluminismo tiene tanto sesgo ideológico como la palabra progreso. Pero empieza a aparecer la idea de progreso como parte del desafío de la historia de la humanidad. También la idea de en la Edad Media, el saber es de pocos y no hay interés de combatir la ignorancia de la gente. Al contrario, hay interés de perpetuar esa ignorancia porque eso mantiene las relaciones de poder. Bueno, ahora hay un discurso de que hay que combatir la ignorancia y que el conocimiento tiene que estar al alcance de todos. Y eso es por un cambio de mentalidad y también porque la tecnología que fue apareciendo empezó a permitir que todos puedan tener más instrucciones. Desde la aparición de instituciones como la escuela hasta la imprenta, que facilitó la impresión y distribución de los libros y que con el correr de los años abarató muchísimo la posibilidad de comprarte un libro. Y además, eso combinado con la escuela, porque por más que vos tengas libros al alcance de la mano, pero no tenés alfabetización, tener un libro en la biblioteca no alcanza. Hay que leerlo, ¿sabían eso, no? Entonces,
la idea de, digamos, de la alfabetización de todos o de la gran mayoría, sumado a los medios de producción de libros en forma masiva y bajando los costos, hace, y otras cosas más, por supuesto, empieza a lograr una disminución del analfabetismo, de la ignorancia y una sensación de que entramos en una época donde todos van a aprender más, todos van a saber más. Hay un idealismo inicial que es muy fuerte. Es toda la época de las enciclopedias. Entonces la gente decía, ahora vamos a entender todo. No hace falta más recurrir a la magia, a la superstición. Vamos a combatir esas cosas, buenas, buenas. Ahora todo el conocimiento está al alcance de todos. Hasta ahora reemplazábamos conocimiento con un montón de cosas porque no lo teníamos. Ahora es una época ideal porque vamos a saber todo, vamos a explicar El todo, vamos pueblo a ver. El judío. hombre tiene por delante un futuro brillante, fantástico, y todo es para bien porque con ese conocimiento hasta puede hacer una bomba atómica, ¿no? Tema del día. Entonces, pero es parte de la ilusión de la gente en ese momento y de lo que muchos pensaban Sí, y para el pueblo judío, en la época trae dos grandes personajes, el doctor Herzl y el barón Hirsch, que justamente coinciden con el cambio de época. Gracias, Samuel. Ya los vamos a ver, falta un poquito todavía para eso. Los pongo un poquito en términos de tiempo. Estamos ahora hablando de finales del siglo XVIII y lo que vos nombrás del siglo XIX. Ya vamos a llegar, falta un poquito. Les recuerdo que la Revolución Francesa y todo el comienzo del Iluminismo es finales del siglo XVIII, ¿sí? Y Herzl va a ser un personaje de finales del siglo XIX y el barón Hirsch, mediados, segunda mitad, siglo XIX. Falta un poquito, pero correcto. Es todo cambio de esa época. Hay una puesta en el centro del mundo de la ciencia. Y la ciencia lo va a resolver todo y lo va a explicar todo. Y algo que aparece como muy cerquita es una práctica que hoy parecería como la apuesta. Son las charlas de café. Hoy decís, o hablás ciencia o hablás una charla de café, ¿no? Es como que es lo opuesto. Pero en aquel momento, los cafés y las charlas de café eran de los que estaban avanzando con los estudios. Y en esos ámbitos se generaban ideas súper interesantes. Se encontraban, dale. Recomendar, hay una obra de teatro que se llama Café Central. No, Café Central, una obra de teatro, yo lo busco para acá. Están todos los genios de reales. Siglo XVIII, siglo XIX, más XIX básicamente, es una época donde el café es la incubadora de ideas. Lo que hoy tenemos como... ¿Cómo? Y las mujeres empiezan a incursionar en eso. Bueno, algunas mujeres de mucho dinero juntaban hombres científicos y eran las privilegiadas de estar. No era abierto a las mujeres en general. Había algunas muy poquitas que podían ser como mecenas o como anfitrionas de todos estos lugares y participaban. Pero se creía que la creatividad surgía del encuentro de gente con saberes tan distintos en charlas muy interesantes, pero además funcionaban para crear. Muchos dicen que en nuestros tiempos, o hace unos años, no había creatividad o ponía en riesgo la creatividad porque faltaban los espacios de encuentro, porque no se habían generado más ese tipo de cosas por los cambios culturales que todos ustedes ya conocen y saben. Las tertulias, que le decían. Claro, las tertulias, exactamente. Así que bueno, estos son todos, son algunos de los componentes de este iluminismo que va a tener una revolución en lo político y va a cambiar la forma de organizarse de los países. De hecho, los estados-nación que conocemos hoy nacen en esta época. Cuando hablamos de Francia de hace 300 años, no es Francia. Cuando hablamos de Alemania, no es Alemania. Había imperios, Francia, como la conocemos hoy, nace con la Revolución Francesa. Más allá que después vuelve Napoleón y hace una parte de imperio, digamos, Francia aparece como Estado-nación, como país políticamente organizado, a partir de la Revolución Francesa. Y a partir de eso, los países europeos van a ir tomando esa nueva configuración política. Inglaterra aparentemente lo hizo antes y sin esa revolución. Estados Unidos lo hace casi en paralelo, un poquito antes
de Francia, 1776, y después tenemos de a poquito el resto de los países europeos que se van contagiando. Italia y Alemania son los últimos en lograr estas configuraciones. Va a llevar tiempo, pero se arma una nueva distribución del poder y organización política. Los más perjudicados son las iglesias. Los religiosos pierden el poder que tenían previo a todo esto. Cuando digo los religiosos, no me refiero al mundo judío. Nosotros nunca perdimos el poder. No era nuestra fuerte. El poder que tenía la iglesia lo fue perdiendo fuertemente a manos. Cada país tiene su iglesia diferente. No, pero acá no estamos diciendo justamente que se eclipsa. Bueno, los países católicos dependían de la venia del Papa. Digamos, esa fue una de las grandes discusiones entre la Iglesia de Occidente y la de Oriente. En la Iglesia de Occidente, vos tenías a la necesidad de que el Papa bendiga el ordenamiento de un emperador. Ahí era al revés, el emperador era el que estaba por encima del patriarca de Oriente. Pero hasta ese momento la Iglesia tenía ese poder, acá ya no lo tiene más. Los países no necesitan que el Papa dé su visto bueno a la elección. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de representatividad. El gobierno no es porque el poder divino lo ungió, sino que el gobierno surge para representar a los ciudadanos. ¿Está bien? Eso es de los grandes cambios de todo esto. Bueno, hecha esta pequeña introducción, en el mundo judío este movimiento se llamó Haskalah. Haskalah. ¿Alguien sabe de qué palabra en hebreo viene y qué significa? No. No, con sin. Haskalah. Viene de Sehel. Pasa que no se entiende porque tienes que ver las letras en hebreo. Es el movimiento iluminista judío, es la razón judía, es el pensamiento judío, es el movimiento que da, que es nuestra manera de vivir lo que está pasando que recién les conté. Y en ese movimiento lo que podemos decir es que le quitan a lo religioso el monopolio del judaísmo. Hasta la Haskalah, si yo quiero saber algo judío, tengo que ir a la yeshiva. Si yo quiero saber algo de judaísmo, le tengo que ir al rabino. Si yo quiero vivir una vida judía, tengo que someterme a lo que el Dayan, el rabino juez, me dice lo que haga. Así funcionaba el mundo judío hasta ese momento. No existía otra cosa que no sea el conocimiento, el saber o la ley judía religiosa. A partir de acá aparece un estudio científico del judaísmo. Y empiezan a aparecer gente que sabe de judaísmo, aunque no sea rabino, aunque no tenga la representación religiosa. Empieza el estudio científico del judaísmo. Le quitaron a la yeshiva el monopolio del saber. Bastante parecido a lo que pasa en otro mundo, pero en nuestro mundo tiene implicancias muy fuertes que obviamente siguen hasta el día de hoy, porque después hubo contrarreformas. O sea, así como hay un alejamiento, después hay una vuelta muy fuerte a todo esto y hoy estamos en esos caminos divergentes respecto a cómo hacerlo. Bueno, pero la idea era... Sí. Hay alguien que se desmutió. A la hora señalada. Alguien se desmutió y quiere volver al poder de la iglesia por encima del poder intelectual. No. Ahora vamos a hablar del primer pensador que podemos hablar como moderno, que es Mendelssohn. Pero, digamos, hasta ahora no había eso, no existía. Ahora vamos a empezar a ver que tiene que ver con los primeros judíos que se subieron a ese tren en el siglo XVIII o en el siglo XVII con
Los primeros pensadores independientes aparecieron y se fueron. A ver, si querés, el primero fue Spinoza, que fue un adelantado a su época, pero después ahora vamos a hablar un poquito de Mendelssohn, más claramente como el primer personaje. Mendelssohn es de Alemania. Ahora, la escala judía básica, digamos, el eje donde empieza es Alemania. Claro. Pero Ashkenaz y Ascalá no es lo mismo. Bueno, entonces tenemos que le quitaron esto a la yeshiva y el desafío es el siguiente. Yo se los dije recién, pero lo quiero, hace un ratito, pero quiero volver a ver porque el judío nunca fue invitado a ser parte de la sociedad general, pero porque tampoco había una sociedad general. No es que a los judíos los dejaban encerrados entre judíos y el resto era un mundo. O sea, los judíos estaban entre los judíos porque los católicos estaban en católicos y los de otras religiones estaban entre las religiones. Al derribarse ese muro de contención que estaba sostenido en el poder que se le daba a esas instituciones, se invita al judío a integrarse. Porque ahora ya lo que te une no es católico o judío, es tu ser francés, es tu ser alemán. Aparece esta nueva identidad que reemplaza como principal a las anteriores. Cuando aparece la identidad nacional como tu identidad por excelencia, porque las identidades múltiples es un fenómeno del siglo XX-XXI, no del siglo XVIII-XIX. Hoy vivimos en el mundo de identidades múltiples. Yo hoy puedo tener una remera Nike con una foto del Che Guevara y sentirme un poco judío, un poco argentino, un poco ciudadano del mundo. ¿Sabes? Hoy tengo 1000 identidades y me armo la propia mía con lo que. No, con la sumatoria y la combinación de las que me hacen bien, las que me identifican. En ese momento la identidad era más totalizadora. Entonces, soy francés. Me invitan a ser francés. Bueno, pero yo soy judío. No, no. Va a aparecer Mendelssohn y va a decir, deja tu judaísmo para la privacidad de tu hogar y sé alemán en la calle, en la vida pública, en la vida política. Y él entiende que para que no haya contradicción ni pelea en estas dos cosas, tenés que tener tu identidad nacional para afuera y guardar tu identidad judía para tu vida privada. Y eso es lo más, no estoy tomando postura, quiero ser provocador, es lo más antijudío que puede haber. El judaísmo no es una identidad individual y personal, o no era hasta ese momento, era una identidad que incluía lo nacional también. Vos eras parte de un pueblo con el cual tenías lealtad y vivías esa pertenencia o esa identidad en todos tus aspectos. Y ahora aparece la idea de que no, guardalo e intégrate. Es como No, no es porque le pidan lo mismo al católico. O sea, el católico que sentía que su vida era dirigida por su cura, por su papa y por su estructura religiosa, dijeron, no, vos sos francés. Si querés creer en Dios y querés ir a misa los domingos, hacelo. Pero el resto del tiempo tu lealtad es al emperador, primer ministro, presidente o lo que haya en tu país. Y es a tu país. Y vos tenés lealtad a tu país. Y eso se lo pidieron al judío y al no judío por igual. ¿Qué reinados? bueno, Inglaterra. No, en Inglaterra empezó un poquito antes que la Revolución Francesa un modelo parlamentario. No, no es reinado, es un modelo parlamentario. Puede tener un rey que tiene funciones decorativas o por lo menos no tiene el poder político. No importa, pero no es el tema del jefe de la iglesia. Vos vivís en Inglaterra y no tenés una contradicción o algo para elegir. Vos tenés que pagar los impuestos que fije el Poder Legislativo. Y tenés que ser reclutado al ejército en los tiempos que diga el Poder Militar. No lo que te diga tu iglesia. Si tu iglesia te dice, no, mirá, vos a partir de ahora no puedes ir más al ejército, no importa. Si te recluta el país, tenés que ir. Entonces, la lealtad y la obligación es a tu nación, no a tu credo. Y la lealtad a tu credo es personal, privada, es íntima, no se superpone con lo nacional. Ahí después acá. Pero no sé si es por esto mismo el conflicto, tal vez,
permanece en el judaísmo Ahora entre la traduzco. identidad nacional y la religión, respecto a las otras dos religiones monoteístas más grandes, a los católicos y a los musulmanes, permanece hasta el día de hoy. Porque nadie que sea católico... Espera, no te apures porque ahora vamos a ver la respuesta judía a esa situación, que es el sionismo y la respuesta judía a esa época. El sionismo no nace en la nada. Las otras religiones no tienen el conflicto de nación y religión. Es decir, nadie le va a decir a un católico si es católico en Argentina. Sí, Martín, lo tienen, porque si dos países católicos se enfrentan a una guerra, vos tenés que enlistarte a tu país y matar a tu católico compañero. Las guerras anteriores eran católicos contra protestantes, no eran entre católicos en general. A partir de ahí, Pero no se configuran como pueblo, o sea, no configurarse como pueblo a nadie le preocupa que sea un católico contra otro católico o un católico contra un musulmán. sí, no es menor. Y por eso hasta el día de hoy de Medio Oriente hay problemas y muchas veces se entienden las peleas entre dos regiones, porque si bien son todos musulmanes, uno es chiita, otro es sunita, uno es, no, digamos, siguen estando y muchas veces hay lealtades que solo se mantienen porque pertenecen a la misma religión. Me parece, perdón, no te gusta referirse a la actualidad, como que, no sé, en Estados Unidos pertenece a Estados Unidos, no tenés la lealtad de Israel como tenemos nosotros como Eso es lo que yo digo, porque sí, eso es lo que yo digo. Pero o sea, yo siento, perdón, Sí, yo dije porque eso. entiendo que es como que nosotros siempre tenemos que explicar, pero ¿por qué Israel? Si no vivís, si sos Argentina, o sea, como que siempre es algo que está muy presente. es verdad que los judíos tienen algo particular porque a diferencia del catolicismo, los judíos también es una nación y es un pueblo y está vinculado a una tierra. Eso es cierto, pero igual, pero lo que yo quiero remarcar es que al católico también le pidieron que resigne cosas por sumarse. Estamos haciendo como énfasis en dos cosas distintas. Yo quiero que les quede claro porque generalmente parece que el único que enfrentó este desafío fue el judío. Al católico también le pidieron un esfuerzo o un cambio importante y que deje de considerar al católico de otro país su persona de confianza ciega y pase a tener lealtad únicamente con su Estado-nación. Eso es lo que quiero marcar como distinto. Saúl. Yo lo asocié, y quiero esclarecerme, cuando dijiste que el judío, religión-nación, justamente por el hecho de estar en la diáspora, por no tener una pertenencia de tierra. No, porque esto justamente es, aunque no tuviera una pertenencia, porque manteníamos un vínculo y un ideal con un pasado lejano y con un futuro de destino. Entonces, aunque no esté Israel hoy, está. Aunque hoy, cuando digo hoy es siglo XIX, aunque Israel no existe, está. Porque está en el pasado y está en un futuro ideal. O sea, acuérdense que hasta que aparezca el iluminismo y rompa como una hegemonía religiosa, para el judío clásico, Israel era una realidad mesiánica en el futuro. No era algo que no existía. Vos estás hoy acá circunstancialmente. Y en la Edad Media incluso hay invitaciones a casamientos que decían, si hasta el 6 de septiembre, por decir cualquier fecha de casamiento, si hasta el 6 de septiembre no llega el Mesías, te espero en Lambert para el casamiento. O sea, pasan esas cosas, pasaban esas cosas. O sea, esa es una realidad, aunque no esté física. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. Bueno, ok. Vamos a, no me quiero perder y no olvidar nada, quiero ver si dije todo lo que tenía que decirles. Bueno, entonces, ¿cómo se llamó ese proceso que vivió el judío con la Escalá? Es el proceso de emancipación. Es el proceso de cortar la dependencia y el sometimiento a la autoridad religiosa, emanciparse de eso para transformarse en un ciudadano del país en el que vivía. Y esto va a configurar la vida judía del siglo XIX y del siglo XX. Por lo menos la primera mitad del siglo XX. Es una nueva configuración, una nueva realidad. Nos cambiaron todo
todo lo que funcionó hasta ese momento no funciona más. Y todo lo que empieza a funcionar es nuevo. Nadie sabe cómo enfrentar ese proceso. Nadie tenía ninguna receta y hubo que encontrar respuestas. Y entonces va a haber respuestas judías en el campo religioso y en el campo político a esta nueva realidad. Las respuestas judías en el campo religioso son los movimientos religiosos. El reformismo primero, la ortodoxia ahí nomás, y el movimiento conservador un poco después, son respuestas religiosas a cómo vivir ahora, cómo ser religioso en este nuevo mundo. Y el reformismo es una propuesta, la ortodoxia es otra propuesta, y el movimiento conservador es otra propuesta. Si no hubiera habido este fenómeno de emancipación, no hubieran aparecido esas respuestas. Tal vez otras. La objeción de conciencia, ¿no? La gente que por la religión no realiza determinados actos. No, por eso, vos vivías tu religiosidad sin este conflicto. Aparece este movimiento que cambia tu dinámica de funcionamiento cotidiano y sobre todo tu vida ciudadana, tu vida política cotidiana. Entonces, ¿cuál es la respuesta judía? O sea, ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? Pero, ¿cómo haces para seguir siendo judío, católico, lo que sea, en este nuevo mundo? Bueno, la Reforma te da una idea, el movimiento ortodoxo es otra, y el Masorti es otra. Ahora, esto es en tu vida religiosa. ¿Y en tu vida política? Porque ahora aparece tu vida política. Antes no había vida política judía. Claro. No tenía preguntas, más ateos o agnósticos como que fueron se intelectualizaron. Por supuesto. Y entonces dejaron de lado la religión. La otra respuesta es el laicismo. Ahora lo vamos a ver, pero esperá. Porque dije, la primera respuesta es la respuesta religiosa. Dentro de la religiosidad aparecen estas tres respuestas. Dentro del plano político aparece otra respuesta que se llama sionismo, que vamos a ver en profundidad en un rato si llegamos. No, o sea, no sé si llegamos hoy. Esto es más en el Ashkenazí, ¿no? Porque los israelíes es como que son más. Pero por eso dije que el movimiento de la Ilustración no pasó. Entonces todo esto no aparece. ¿Sí? Y la otra respuesta es el laicismo. ¿Sabes qué? Esta propuesta me permite sacarme de encima el peso de la religión y vivir en la modernidad con la religión de la razón, que es otra, que tiene otra exigencia, otro pedido, otro. Claro, el In God We Trust del billete de Estados Unidos es el Dios de la razón, está dibujado ahí atrás en el billete de $1, no es Dios religioso. Arriba de la pirámide, ahí está el ojito del Dios de la razón. Bueno, más allá de eso, que hay un libro fantástico que tiene todos los simbolismos explicados del libro. El poder del mito se llama el libro, de Campbell. Muy bueno, pero no importa. Volvamos a esto. Entonces, lo que vamos a tratar de entender un poquito es cómo fueron estas tres respuestas religiosas, esta respuesta política, y lo del laicismo no lo vamos a profundizar, porque me parece que es el que menos necesita, porque generalmente es el que decidió cortar. Si quieren, para resumirlo, el movimiento, no es movimiento, el que no necesitó una respuesta adentro, lo que hizo fue cortar lazos, cortar costumbres, cambiar la vestimenta, dejar las prácticas religiosas y finalmente integrarse con un matrimonio con alguien de otro pueblo. Después vimos que nadie tiene en la vida una linealidad absoluta. Entonces hay gente que salió buscando otra cosa y en un momento de la vida decidió volver. Y hay gente que salió un poquito e hizo, por ejemplo, un casamiento con alguien de otro pueblo, pero no se quiso ir del todo. Vamos a ver millones de particularidades que tienen un montón de aristas en esta. No se puede analizar cada caso, no hay una generalidad tan fuerte para todos los casos. Pero más allá de todo lo complejo, vamos a ver las respuestas judías. ¿Sí? Porque la otra no sería una respuesta judía, sino una respuesta de judíos. ¿No? Las respuestas judías
son estas que a grandes rasgos les dije. Antes de profundizar, otra cosa que pasó a partir de este iluminismo es un cambio geográfico de algunos judíos, ya no más por expulsión. Hasta ahora, en la Edad Media, vimos un montón de movimientos demográficos, de migraciones, mejor dicho, producto imposible seguir viviendo acá, o te expulsan, o las condiciones son tan malas que me tengo que ir, a movimientos migratorios para buscar mejoras. En el siglo XIX, muchos judíos se van a Estados Unidos. No solamente los que expulsaron o mataron, o estuvieron a punto de matar, mejor dicho, sino los que se fueron en busca de un futuro mejor. Y algunos, equivocadísimos, vinieron a América del Sur en busca de un futuro mejor. Bueno, esto también es producto de esta época. De vuelta es una novedad. Es un cambio muy fuerte, moverte para buscar mejores condiciones. Por decisión propia me refiero, ¿no? Antes también buscaban mejores condiciones, pero era más obligados que por decisión. Bueno, otra gran característica, sí. Sí, no, que también favoreció la ley. Eran más iguales los judíos que en el resto de Europa. Pero por eso iban a lugares donde encontraban leyes o condiciones mejores que las que tenían ahí. Aunque vos podías vivir como judío, no es que, porque antes también buscabas dónde te recibían mejor, pero antes te ibas de España porque no podías vivir más como judío en España. Te ibas de Francia, o de la región de Francia que te ibas, porque no podías vivir. Ahora, podés vivir como judío, pero ¿querés vivir mejor? Podés irte allá. Y lo otro que cambió como así muy general. Perdón, Fabián, Sí. una noticia de último momento que leo que parece a Trump anuncia un cese de fuego dentro de unas horas entre Irán e Israel. Bueno, No hubo más acto ficticio que los misiles tirados a Qatar. Esto está todo programado y todo. Gracias, Julio. Que Irán, sí. Los interceptaron a los 6 en el aire, no hubo ningún daño, era muy predecible. Para que Irán no diga, hago un acuerdo desde la rendición absoluta. Me defendí y ahora que contraataqué, nos sentamos de igual a igual a hablar. Igual Trump agradeció que te hayas analizado. Se le había avisado antes. No perdió la oportunidad. Bueno, sigamos un poquito que nos queda poco tiempo y mucho para hablar. Les decía que otra cosa muy importante de esta época es que empezamos a estudiar lo religioso con método científico. O sea, esto del racionalismo, del iluminismo, no se quedó en el ámbito no religioso y relegó lo religioso a lo privado. Se metió en lo religioso y con la mirada académica interpretó, investigó y analizó lo religioso. El ejemplo más concreto es, hasta este momento del iluminismo, la Torá se estudiaba únicamente con parámetros religiosos. Nadie se iba a imaginar que lo que Spinoza hizo y le costó un jerem pasó a ser moneda común y corriente. Entonces, ¿entendieron lo que yo dije de Spinoza? ¿Saben a qué me refiero? Bueno, bien. Spinoza agarró la Torá e hizo un estudio científico de su época sobre la Torá. ¿Qué significa eso? Agarró el texto y dijo, a ver, si hay palabras que se contradicen, quiero marcarlas. Si hay palabras que están fuera de época, las quiero marcar. Si hay palabras que no responden a un... Antes era impensable decir eso. Si el texto es divino, ¿cómo vas a animarte a decir que puede haber una palabra que es contradictoria con otra o una idea? Entonces, la primer persona que estudió y publicó, porque capaz que hubo, que estudió y publicó un tratado teológico político, se llama. Tratado teológico político. Es el libro de Spinoza en donde pone sobre la mesa todo lo que él considera que son contradicciones, anacronismos y cosas fuera de lugar de la Biblia o de la Torá. Es fácil, pero ya quedó fuera de época. No tiene sentido. Yo lo leí hace muchos años.
no te va a aportar nada. Y además siempre hay respuestas rabínicas para todo lo que él diga. No es que destruyó el edificio, pero es la aplicación del método científico al estudio religioso. Eso lo hizo él y lo echaron del judaísmo. Hicieron un jerem es echarlo. Nadie más le pudo hablar, nadie más se pudo acercar. Bueno, a partir del siglo XIX, esto empieza a ser moneda corriente. Puede haber un lingüista que estudia las palabras del Torá y hablar de escuelas que escribieron la Torá en diferentes épocas y hablar de estilos de escritura en la Torá de diferentes modelos. ¿Se entiende? Esto es un cambio total de modelo. Eso es la aplicación del método científico a el estudio de los textos sagrados. Es el primero que, a partir de Spinoza, se inicia lo que se llama la crítica bíblica. No, pasan 100 años hasta que eso, un poco más. ¿Es el antecedente, el primer antecedente? Podemos decir que sí. Había... No había nada más. No, ese es el primero. Se adelantó más de 100 años en su época, quizás hasta 200, te diría. O sea, él hizo eso, lo echaron, después empieza el iluminismo y ya unos años después empiezan a aparecer lo que se llama la crítica bíblica. Bueno, vamos a empezar con las respuestas religiosas. La primera respuesta la dio el movimiento, la creación del movimiento reformista, sostenido en el pensamiento de uno de sus antecesores y ideólogo, que se llamó Moisés Mendelssohn. Mendelssohn fue un judío que vivió en el siglo XVIII en Alemania y que con esta apertura y esta invitación se fue a la universidad a estudiar filosofía y fue un destacado en la filosofía de esa época, no en la filosofía judía, en la filosofía. Y desde ese lugar donde él logró su fama, su reconocimiento, publicó un libro y todo lo que pudo hacer desde la filosofía, se dedicó a pensar la problemática judía. Y brindó una base teórica para que aparezca lo que puede llamarse el movimiento reformista, que a grandes rasgos diría, primero lo que les dije antes, vos tenés que ser alemán en la vida pública y guarda tu judaísmo para lo privado. Y le recomendó al judío, integrate, cambia todo lo externo que puedas cambiar para parecerte a los demás y deja guardado tu judaísmo para una cuestión íntima. Y por eso mucha gente cree que el judío reformista es que no cree en Dios. El judío reformista cree profundamente en Dios. Por eso es un momento religioso. Lo que no cree es en la inmutabilidad de la halajá, de la ley judía. Lo que no cree es que la Torá refleje la verdadera voluntad de Dios. Lo que cree es que el judaísmo tiene un desarrollo cultural a lo largo de su historia y que hace 3000 años o hace 2000 años el desarrollo cultural del pueblo judío se tradujo en un texto como la Torá, que tenía normativas que aquellos judíos cumplían, y hoy hay que buscar otra forma de vivir como judío. Así como en aquel momento ellos buscaban la suya, ahora es el momento nuestro de buscar la nuestra. Y si queremos tomar alguna que nos hace bien, la tomamos. Si entendemos que hay una práctica que nos mejora nuestra vida judía hoy, la mantenemos. Si no, no. Por supuesto. Pero te puedo dar 1000 ejemplos. A veces la leen viernes a la noche, la leen más cortita. Pero quiero contarles cuál fue el paso fundamental que hizo Mendelssohn para lograr esto. Tradujo la Torá al alemán. La traducción de la Torá al alemán es el primer acto concreto para poder avanzar en esto. Los últimos que habían hecho esto fueron la Septuaginta, la Exapla, las traducciones al griego, al latín. Digamos, traducir la Torá al alemán en este contexto es decir a la gente, vos podés leer la Torá sin ser religioso. No necesitas la traducción rabínica para leer la Torá, ni el permiso rabínico. O sea, es un acto realmente que modifica y cambia todo. Bueno, esta primera respuesta judía va a ser respondida inmediatamente, casi en simultáneo, por una mirada totalmente opuesta.
O sea, si hay una tesis, hay una antítesis. Esa mirada reaccionaria da origen a la ortodoxia, que nace en la misma ciudad, en la misma época, en el mismo contexto, diciendo no se cambia nada. Todo queda exactamente igual y congela una dinámica de cambio judío que venía funcionando en los últimos 3000 años, la pone en el freezer. La ortodoxia que tenemos o que conocemos hoy es un movimiento que se encargó de frizar cualquier dinámica de cambio posible. Después vamos a ver que sí hace cambios, obviamente, que es imposible, pero que todo lo menos que se pueda, lo único que consideran ellos imprescindible y solamente en los campos en los que ellos deciden hacer cambios. Porque no es que no hacen cambios. Pero hoy uno estudia con retrospectiva y se da cuenta, eligieron hacer cambios acá, pero no acá. ¿Está bien? En todo lo económico hicieron un montón de cambios. En lo otro no. Sí. El primer estado de los judíos ¿viene de esta época o venía de... No, justamente. Acá frisan un judaísmo centroeuropeo que vive en un invierno muy fuerte y que se viste como se viste y que mantiene un duelo de la destrucción del templo, de los colores y todo. Entonces, se frisa en esta época, en este contexto, en ese clima. Ese judío hace aliyá y va al desierto y se lleva la ropa y cree que no la puede cambiar. ¿Por qué no? Moshe no se vestía así, por favor. Pero bueno, la ropa responde a esta época, a este frisado. Y por eso, Espera que... ¿ya está? el hecho de que a los judíos alemanes los nombran ñeques porque dejaron de usar los caftans y empezaron a usar sacos cortos. Y eso es para, y eso es para adaptarse a la cultura de la época. Se pusieron saco y se afeitaron. Claro. Es lo que esto Méndez decía, asemejate y parecete. Armando. ¿En qué se diferencia el judío ortodoxo del judío medieval? Hola. No. Preguntá de ChatGPT para esa pregunta. No es que hay una diferenciación. El movimiento ortodoxo es una respuesta del siglo XVIII intentando mantener lo más posible al judío medieval sintetizado en un gran libro halágico, que es el último de esa etapa, que se llama Shulchan Aruch. La halajá, la ley judía, venía una evolución y van cambiando los libros que dominan la vida judía de la Edad Media, ¿no? Empezamos con el Rif, si quieren, del siglo IX, pasando por el Yad HaZaká, el libro de Rambam, pasando por el Tur, para Tur en el siglo XIV. Les digo para que vean que hay otros libros, no importa que no sepan de qué es. Bueno, en el siglo XVI, XVII, se consolida una respuesta que es el Shulchan Aruch. Ahora, ¿es el libro de la halajá judío? No. Si les acabo de nombrar 3 o 4 anteriores y les nombré los más conocidos, hay un montón más. Bueno, ellos toman ese último libro como síntesis de la Edad Media y además lo toman como síntesis porque es el método que aplicó Yosef Karo para llegar a él. O sea, él agarró 5 libros de halajá muy importantes e hizo que cada tema lo defina la mayoría de esos 5. Entonces, él intenta hacer una síntesis de un judío diverso, de un judaísmo diverso, de un judaísmo evolutivo, de un judaísmo que va cambiando, porque si no la halajá es una sola. Él hace una síntesis, presenta un libro de esa síntesis y la ortodoxia en el siglo XVIII dice, este es el libro. No creo que tenga que ver con que entendía que ese era el libro. Era lo mejor que le permitía aferrarse a algo. En un mundo que se abre, que cambia, que puede asimilarse o diluirse, agarrémonos y aferrémonos a algo con toda la fuerza. La mejor prueba es que el sefaradí no hace esto. El sefaradí no se aferra a un libro y dice, lo que dice el libro no está, no me interesa. El sefaradí es más relajado. ¿Por qué? Porque no necesitó un ancla en una tormenta. El Shulchan Aruch es el ancla en el maremoto.
y así, digamos, se construyeron un judaísmo que intenta no estar expuesto a los cambios de iluminismo. Y como última respuesta judía viene un movimiento, como 100 años después, bastante más tarde, ¿sí? Viene una respuesta que dice, espera, ni muy ni tan. O sea, el judaísmo siempre fue evolucionando, no frenes la evolución. Pero toda evolución siempre fue dentro de la obligatoriedad de la ley, no de la ley cooptativa. Todo cambio fue siempre intentando reinterpretar esa ley, no anulándola. No la cambiemos porque no me queda cómodo. Porque el movimiento reformista llegó hasta pasar el Kabbalat Shabbat al domingo porque era más cómodo el domingo, porque la gente no trabajaba el domingo. Y de hecho hubo comunidades que tuvieron un tiempito servicio de Kabbalat Shabbat el domingo. O sea, hubo comunidades hasta el día de hoy que lee la Torá el viernes a la noche porque va más gente el viernes que el sábado. Entonces, o sea, eso espantó a unos judíos. Pero por otro lado, aferrarse a que nada cambie, también. Entonces, no hablemos de después qué hizo el hombre con esto, sino la ideología con la que el movimiento conservador nace es tradición y cambio. Mantengamos la obligatoriedad de la ley, la halajá es importante, más cerca de la ortodoxia, pero cambiemos dentro de un marco. Cambiemos no arbitrariamente, caprichosamente o todo. ¿Saben? Eso, porque iba a decir que no sabía bien la diferencia de reformista y conservador. Esa sería a grandes rasgos, pero ya me quedé sin tiempo para poder contarles la respuesta política, que con eso vamos a empezar el próximo encuentro, que es el sionismo. Vamos a ver cómo responde el mundo judío a lo que está pasando desde la parte política y cómo nace el sionismo. Primero con un sionismo intelectual y después con un sionismo político realizador. O sea, ¿está bien? Son dos etapas distintas y dos realidades muy diferentes. Bueno, gracias. Nos vemos la semana que viene y tenemos cena sabática este viernes. Así que los que se anotaron, nos vemos el viernes. Chau.